Yo fui una persona que siempre me tracé metas. Te casaste, ¿sabes? Sí. Este año te casaste. ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso de conocer a tu esposa? Anteriormente yo ya conocía a la mamá. La mamá es un amor, la verdad. Yo creo que ella ya sabía que yo iba a ser suya. He aprendido a esperar en Dios. Y eso muchas veces a las personas les cuesta. Es difícil. La verdad que No perdamos el tiempo en vivir las cosas del mundo, sino que aprovechemos el tiempo en servirle a Dios y hacer su voluntad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito, compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que así podamos llegar a más personas. Y antes de comenzar, amigos, les quiero agradecer porque ya llegamos casi a las 10,000 personas que han visto este podcast. Les agradezco de corazón, la verdad, por ser parte de esta visión y compartirlo con sus seres queridos, con sus amigos y con toda su red de personas que los rodean para que cada uno de los testimonios que aquí se exponen sirva de bendición para muchas personas con los cuales yo sé que se pueden sentir identificados y pueden saber de que para Dios no hay nada imposible. Y el día de hoy, amigos, tenemos un invitado muy especial. Él viene directamente de Miami. Es actualmente pastor filial de La Cosecha en Miami Garden. Con nosotros tenemos al pastor Xavier Echeverría. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Muy contento, la verdad, de poder estar aquí y poder compartir contigo y con todas las personas que nos miran. Qué bendición, Xavier. Yo sé que para las personas que no... bueno, vamos a ir hablando de a poco, ¿verdad? Pero sos hondureño, ¿no? Sí. Sos hondureño que ahora radicas en Miami. Sí. Bueno, gracias a Dios ha permitido poder tener las dos nacionalidades, hondureña y americana. Ya vamos a llegar ahí, cómo llegaste a ese punto. Y antes, para comenzar, Xavi, ¿de dónde es Xavier? ¿Cuál es su origen? Xavier. Xavier nace en Colonia Las Brisas, un matrimonio, madre pues María del Pilar, mi padre Guillermo Echeverría. Creo que él es de Santa Bárbara, por ahí, por unos lados, por ahí. Y pues nada, ahí crecimos prácticamente toda mi juventud. Desde pequeño, Xavier, bueno, hace poco hablábamos un poco detrás de cámaras, ¿no? Que habías pertenecido a una familia cristiana. ¿Cómo fue crecer en una familia cristiana? O antes de eso, en tu familia, tu papá, tu mamá, no conocían a Dios. Bueno, en realidad podríamos decir el pilar, como le hace nombre, ¿verdad? A mi abuela. Ella fue la que empezó en la casa, podríamos decir, porque sus padres también eran personas cristianas que crecieron en el Evangelio por parte de mi abuela. La mayoría han sido personas que han servido a Dios, salmistas, pastores. Pero en sí, en casa, ella fue la que se paró ahí firme y comenzó a servirle a Dios. Lastimosamente, podríamos decir desde un momento un poco trágico, porque fue prácticamente desde el acontecimiento de la muerte de un hijo. Desde ese momento ella comenzó a trabajar, a servirle a Dios. Y desde ese instante hasta el día de hoy, pues ha estado ahí siempre. O sea, que fue tu abuela la que comenzó a llevar la palabra de Dios a su casa, a tu mamá, en ese caso. Exacto. Ella fue la que comenzó a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y tienen que venir los tataranietos también. Qué bendición, qué bendición. Y después que tu abuela, bueno, tu mamá, le empieza a hablar a tu mamá y tu mamá también conoce a Dios, me imagino. Sí. Ahora ustedes ya iban a la iglesia, se congregaban en la iglesia. Exacto, sí, ya, bueno, cuando mi abuela pues comienza en esa etapa, lógicamente pues sus hijos, mi mamá siempre estuvo ahí muy pendiente de ella, como que era la hija más apegada, pendiente de todo, ¿no? Nazco yo y pues
comienzo a tener esa vida, la verdad, de, como quien dice, nacer en el Evangelio, Ujú. ¿verdad? Desde pequeño siempre estuvimos ahí en el Ministerio de la Cosecha, crecí en el ministerio, siempre estaba en las escuelas dominicales, siempre mi mamá me llevaba. Eso te hablo muchos años atrás cuando todavía estaba la carpa en la cosecha. Y ahí pues siempre recibía las clases. Gracias a Dios tuve ese privilegio de poder ser enseñado, donde dice la palabra, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. La verdad es que esa palabra es muy real. En mi vida es muy real. Y ha sido la verdad que una bendición, ¿verdad? Poder nacer, crecer en el Evangelio. Y esto no quiere decir de que como crecí en el Evangelio, pues no tuve errores. Claro, No, la verdad es que de los errores uno aprende. claro. Eh, y nací ahí, crecí en el Ministerio de la Cosecha desde pequeño. Tengo muchas historias, la verdad, buenos recuerdos. Pero de pequeño, como padres te enviaban a la escuela dominical, servías en la iglesia. ¿Qué actividades te tocaban hacer de niño? Porque hay muchos padres muchas veces que no quieren dejar que los niños participen en cosas porque no es que mi hijo está muy pequeño, no, todavía no es capaz. Y yo creo que a veces es un error nosotros no darle esa apertura a los hijos de querer servir en la iglesia. ¿De qué actividades tenías como niño dentro de la iglesia que te hacían parte del ministerio? Sí, bueno, dentro en sí de la iglesia, no llegué a tener muchos, más que todo ya grande, que era como asistente de los maestros en la escuela dominical, pero sí recuerdo de que en ocasiones mi abuela en los grupos de crecimiento que hacíamos siempre en los hogares, en las colonias, me asignaba a predicar. Siempre se usa una guía de estudio. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Si acaso unos 12 años, 13 años. Sí, Te seré sincero, cuando la primera vez ella me dio la guía, yo la estudiaba, la leía, porque ahí te especifica todo, ¿no? Te da los puntos, las citas bíblicas, los temas, para claro, nosotros poder desarrollarlo. Y la verdad es que las primeras veces leía, ¿no? claro. Leía, pero sabes que a pesar de que solamente leía, ella confiaba en mí. Nunca se detuvo a decir, no, a lo mejor Xavier no va a poder, no. Me seguía poniendo y yo me iba desarrollando. Yo creo que ya Dios le había dado a ella, en él hay un potencial. Sí, porque, bueno, para un niño poder entender la palabra a esa edad, ¿verdad? Que tal vez acabas de salir de la escuela, 12 13 años Sí, acabas de salir de sexto grado, y es bien difícil, ¿no? Poder asimilar esa información. sí, Pero a pesar de todo, esa palabra queda guardada en tu corazón, ¿no? sí. Y eso hace efecto más adelante. Más adelante, Que, que yo creo que ese es el mensaje para los padres, ¿no? Que si bien es cierto el niño no entiende a la primera, pero esa semilla queda ahí. Y más adelante esa semilla va a dar su fruto, va a va, retoñar. Entonces yo creo que eso es importante para los padres que lo entiendan, porque, repito, los padres dicen, no, es que mi hijo está muy pequeño, no entiende. Dejémoslo igual. La palabra de Dios dice, dejad venir los niños a mí, ¿no? amén, De ellos es el reino de los cielos. Entonces amén. no se lo impidamos a los niños, a los hijos, ir y que tengan esa hambre de conocer de Dios. Y yo lo digo porque yo tengo mi hermana, que mi hermana a los 9 años, recuerdo yo, mi hermana de nueve Wow, años, y mi hermana le decía a mi papá, yo quiero ir a la iglesia. Nosotros en ese tiempo, así rapidito, no íbamos a ninguna iglesia, sí conocíamos de Dios, pero no nos congregábamos. Y yo recuerdo que mi hermana de repente un día apareció y dijo, mamá, yo quiero ir a la iglesia, me quiero bautizar a los 9 años. wow. Y yo vi a mi mamá, y esta cipota, ¿qué le pasa? Decía mi mamá, que viene con eso. Y gracias a ese acto de mi hermana, que pues, Dios utilizó, nosotros empezamos a ir a la iglesia, todos como familia. Y somos una familia grande. Entonces, por eso les digo yo a los padres, no impidan que los niños, si llegan con eso, es porque Dios ha sembrado algo en sus corazones. Así mismo. Así es. Sí, yo recuerdo también, eh, ya cuando yo tenía esa edad, prácticamente yo era el encargado de llevar lo que eran las alabanzas de júbilo y de adoración. Era el que siempre los preparaba, los cánticos. Y la verdad que creo que esa fue mi primera asignación de parte de Dios. Era un salmista, lo traíamos en la sangre. Porque en sí mi abuelo era un hombre que tocaba instrumentos. Y hoy por hoy tengo varios primos por parte de mi abuela que son cantantes, que son salmistas.
Hay otros que tocan los instrumentos, batería, piano, bajo, guitarra, y son cosas que se traen de Es, generación en generación. qué bendición. Y en ese proceso de servir en la iglesia, vamos a entrar a la parte que tal vez para unos es trágico, para otros no, porque yo creo que mucha gente cuando entran a la adolescencia, ¿no? Ya casi joven adulto, siempre dicen, no, es que este cipote, este güirro está en la adolescencia y entran en esa etapa de la rebeldía, ¿no? Yo voy a hablar por mí en este caso, yo no tuve esa etapa de rebeldía. La verdad que no, mentiría yo si digo que fui rebelde. Pero no sé si fue tu caso, Javi. No rebeldía, pero sí creo que algunas travesuras, ¿verdad? Hay cosas que uno hace, que uno experimenta y muchas veces Dios las permite para enseñarnos. Claro. Recuerdo que en ocasiones era peleón, peleaba mucho con mis primos. Pero ahí estaba la abuela estaba con el chilío para instruirnos, Claro. ¿verdad? Para enseñarnos, porque hay veces que es necesario. Lastimosamente yo no tuve como quien dice la mano dura de un papá, pero sí tuve la mano dura de una abuela, ¿no? De mami, ahí más o menos, no fue mucho, pero sí, la verdad que sí lo tuve. Y sí cometí errores, pero te diré que la enseñanza, el ejemplo que yo vi en casa, eso me ayudaba a detenerme en muchas cosas. Porque tú sabes que en la juventud pues uno tiene amistades, Claro. amistades que a lo mejor no son cristianos, que andan en el mundo y como andan en el mundo, hacen cosas del mundo, Claro. ¿verdad? Pero verdaderamente que en muchas ocasiones Dios estaba ahí siempre conmigo. A pesar de que andaba con ellos, no formaba parte de ellos. Sí, digo esto porque hay curiosidades, ¿no? Todos los jóvenes quieren probar o mira, tenés esta cerveza, o mira, salgamos en la noche, o no sé, trágico, te ofrecen algún tipo de droga, una cosa así. Entonces, por esa razón te preguntaba, porque la gente cree que siendo cristiano no hay esos ataques, no hay esas Mm, oportunidades. Y sí las hay, o sea, sí, sí existen. Y eso están a la vuelta de la esquina. sí, no, y más cuando, digamos, uno está en el colegio. En el colegio uno comienza a ver las cosas que hacen las demás personas, pero sin embargo, aún en medio de esas personas, haciendo cosas, pone fumando, tomando, eh, Dios me guardaba en medio de todas esas situaciones. Sí, yo creo que más que venimos de colonias donde se les ha tachado como colonias calientes, ¿no? Un poco complicadas, peligrosas, pero que al final Dios ahí nos ha puesto como luz. Yo sí siempre he dicho eso, o sea, si Dios te ha puesto en un lugar, vos tenés que ser la luz donde sea que estés, o sea, porque si Dios te ha puesto ahí es para que seas ejemplo para otros, ¿no? Más cuando sos joven, que los jóvenes empiezan a pasar ese proceso de querer experimentar y tal vez quisieron experimentar, pero decían, tal vez vos no te diste cuenta, pero decían, pero Xavier no hace esto. ¿Y por qué nosotros sí? O sea, ¿qué tiene Xavier que no hace esto y nosotros sí lo estamos haciendo? Y pareciera como que el raro es Xavier, que el que está erróneo es Xavier porque Xavier no se une al grupo de los que bebemos, de los que experimentamos, pero no es así, no que sos la luz, sos la sal, esa es la diferencia, ¿no? Por eso es que causa mucha como controversia, ¿no? Cuando hay un cristiano en un lugar, porque ven esa diferencia, ven que en su casa no hay gritos, que no estoy diciendo que no hay diferencias en el hogar, porque sí las van Claro, a ver, es parte de, que no van a haber violencia, que no van a haber escándalos por alcoholismo, ¿no? Porque obviamente la gente que se alcoholiza trae consigo problemas, ¿no? sí. Acarrea problemas, hay peleas, hay gritos, etcétera, violencia estamos llamados a hacer la luz. Yo creo que eso es importante. En el podcast anterior igual lo hablamos con el pastor Marlon y hablamos de ser la luz, de ser esa diferencia. Y no necesariamente tenemos que esperar a ser adultos para hacer la diferencia, porque tenemos que comenzar desde pequeños. Y en este caso tuyo, pues viviste toda tu juventud en el Evangelio. Y una vez pasaste la adolescencia, Sabi, ¿cómo fue ese momento en sí? Porque si bien es cierto, creciste en una familia cristiana, pero ¿cómo fue ese proceso cuando ya conoces al Señor, tenés ese encuentro con Él? Bueno, me acuerdo de que cuando yo acepto a Cristo en sí, ¿sabes?
Porque un niño, la verdad que no tiene el conocimiento necesario de lo que es el bien y el mal. Así Pero es. yo sí me acuerdo cuando estaba en el ministerio y para ese entonces no me sentaba con mis papás. Ya estaba con mi mamá, ¿no? Ya estaba más o menos grandecito. Porque creo que era hasta los 13 años, 14 años, que ya no había una escuela para para las Y escuela adolescentes, digamos. dominical, Sí, ya eran exacto. adolescentes prácticamente. Entonces ya pues nos tocaba estar en el ministerio. Entonces me acuerdo cuando el apóstol hizo el llamado y yo pasé, tomé la decisión, A los 13 años. más o menos 13 14 años. Pasé. Y ahí siempre se acostumbra a tomar nota de las personas que aceptan a Cristo, el nombre, el sector donde son, la edad de las personas. Y al rato llegó el reporte, a los días llegó el reporte ahí al grupo donde yo asistía con mi abuela. Y dijo, mira, vos pasaste, que no sé qué. Y yo, sí, acepté a Cristo. Ah, mira, qué bueno. Y la verdad es que comenzaron a cambiar muchas cosas, ¿verdad? Ya la mentalidad no era la misma. Pero eso no quiere decir que era bueno. Acepté a Cristo y soy el mejor, ¿no? Verdaderamente que no. Ahí comienzan muchas cosas, cosas buenas, pero también cosas malas. Porque cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo, vienen situaciones a nuestra vida. El enemigo se levanta, el enemigo comienza a querer traer tentaciones, ¿verdad? Cosas a nuestra vida para hacernos caer o hacernos retroceder, para que no nos levantemos. Sí, la palabra dice que el diablo anda como león rugiente, ¿no? Viendo a quién devorar. Sí, Pero yo siempre he analizado esa parte y a quien anda buscando a quién devorar es a la iglesia, a los cristianos, no es a la gente del mundo porque ellos ya están en lo que tienen que estar. Si ya bebés, pues el diablo no te va a andar acosando porque sí. ya bebés, ya caíste en la mentira del diablo que te dice, no bebé, que mira, no te va a pasar nada. O mira, usa drogas que no te va a pasar nada. Ujú. O mira, vos sos el macho alfa de tu casa y vos tenés que golpear a tu... Entonces, todas esas cosas, ya esa gente, el diablo no tiene por qué andarla No, correteando. A quien corretea es al cristiano, al aquel cristiano. que anda buscando de Dios. Sí, recordemos, normalmente nosotros acá sí lo vivimos. Eh, ¿A quién nosotros apedreamos? ¿A qué árboles nosotros apedreamos? Al que tiene fruto. Así No es, vamos a tirarle piedras a un árbol que no tiene fruto, ¿verdad? así es. Entonces, en el cristianismo, nosotros somos iguales. El enemigo va a buscar a aquel que tiene fruto, aquel que pueda hacer un efecto, aquel que tiene un llamado, aquel que tiene un propósito. A ese el enemigo va a atacar. Entonces nosotros en Cristo dice que nosotros debemos de tener los frutos del Espíritu. Así es. Entonces cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, el enemigo va a querer atacarnos, a querernos detener. Pero nosotros debemos de saber cómo poder contrarrestar todos esos ataques que el enemigo trae a nuestra vida. Así es, sí, porque hay de aquel que dice, no, no, primero voy a dejar de beber para buscar al Señor. Primero voy a dejar las drogas para buscar. Y no funciona No, de esa no forma. funciona. O sea, no hay forma de que alguien, por mérito propio, cambie. Solo Cristo cambia a las personas. No hay otro. Porque usted puede ir al psiquiatra, puede ir al psicólogo, puede buscar ayuda, que sí, definitivamente pueden aportar algo a su vida, pero la transformación radical que usted necesita la va a encontrar en Cristo. Y es un proceso que va en tiempo, porque también no hay que desmayar, porque hay personas que entran al proceso conocen al Señor, entran al proceso y caen de nuevo y ahí se quedan, no se vuelven a levantar. Sí. Y no entiende no entiende que hay un trono de la gracia donde pueden venir delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, caí, pero me quiero volver a levantar, ayúdame. Y es ahí donde el Señor se glorifica, porque dice la palabra de Dios que Él se glorifica en las debilidades. Ahí donde estés débil, ahí el Señor se va a glorificar. Eso es lo que necesitamos. Cuando nos rendimos verdaderamente delante de Él y decimos, bueno, Señor, yo ya no puedo hacer nada. Yo me rindo a ti. Y haz tú lo que tengas que hacer conmigo porque yo ya no puedo. Entonces ahí donde dice, aquí es donde yo voy a comenzar a hacer. Sí, así es. Sí, cuando ya estamos completamente en el suelo, ¿no? Y venimos al Señor y le entregamos nuestra vida, le estamos dando esa libertad al Señor de decirle, Señor, porque tu voluntad no la conozco. Aquí nadie conoce la voluntad del Señor. Ujú. Y a medida que nosotros vamos creciendo en el Señor es que empezamos a asimilar algunas cosas que nos pasaron y empezamos a entender, pero esto es lo que el Señor quería. Cuando ya somos unas personas maduras espiritualmente hablando. Sí, Aquí estoy en el centro de la voluntad del Señor. Entonces creo que es importante entender eso de que no necesitamos ser las mejores personas, no necesitamos ser los perfectos
para decir, hoy sí yo soy perfecto, voy a ir a la iglesia. No funciona de esa forma. Ser cristiano es mucho más que ser perfecto. Ser cristiano es entender que necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Porque de hecho la palabra cristianos es Cristo, anos en latín pequeño. Ujú, Somos un Cristo pequeño. O sea, estamos representando la figura de Cristo. ujú. Y por eso hablábamos del fruto, ¿no? Sí. Paz, gozo, amor y todo lo positivo, todas las virtudes contra cuales no hay nada en contra, porque Dios no tiene nada en contra de las buenas virtudes, solo el diablo, que Él no quiere que usted sea una buena persona. Sí. Entonces, pasas ese proceso en la iglesia, Xavier, y obviamente pasas la adolescencia que pues no fue tan trágica. Conoces al Señor a los 13 años, bien joven, un niño Sí. prácticamente, y comienza ese caminar. Pero ¿cómo es ese caminar luego de haber aceptado a Cristo? Desde niño hasta a ser joven adulto. Bueno, en realidad ya eh, comienzo ese proceso, ¿no? Ya mi abuela pues me permitía predicar, me desarrollé en esa área, predicando en los grupos de crecimiento, trabajando en actividades con los niños. eh, los sábados siempre hacían como grupos para niños. eh, Trabajábamos también en esa área y fue un proceso, la verdad que un poco rápido, podríamos decir, ¿verdad? Durante todo este proceso, prácticamente a los 19 años de edad o 18, papá me dice, si le salen documentos para irse a Estados Unidos, se va. Yo digo, sí. Y me dice, ¿y su mamá qué va a pensar? No sé, pregúntele a ella, le digo yo. Pero tus papás no estaban juntos. No, ya ahí ya no estaban juntos. Lastimosamente, yo crecí en un matrimonio disfuncional. Ajá. No crecí con mi papá, pero sin embargo, el amor siempre estaba. Porque, igual de él para mí, a su manera, pero lo estaba. Pero aparece ese comentario, podríamos decirle así, Qué oportunidad, ¿no? oportunidad, y él pues me dice eso, y yo le digo, bueno, háblelo con ella. Y mami pues dice que sí, que no había ningún problema. A todo esto, estamos hablando que hace 10 años atrás, 2013 por ahí. Y desde el 2001 es que los documentos ya estaban metidos. O sea, se comenzó a tramitar y yo ni cuenta me daba. Sí, es un proceso, ¿no? Sacar papeles, documentos Largo de residencia, en todo caso era, en ¿sabes? residencia, sí. Una petición que estaba haciendo en la cual abarcamos un grupo grande de la familia por parte de papá. Pero llega esa oportunidad y yo le digo, pues sí, yo no tengo ningún problema. Y gracias a Dios, pues se pudo dar el poder viajar a Estados Unidos, 13 años esperaron para poder. aproximadamente. 13 años. Sí, sé que el proceso de la residencia en Estados Unidos es muy largo. Antes de eso no te había salido visa, nada. No, nada, yo ni pensaba ir para allá. Me habías contado que había habido un milagro con eso de la residencia. De eso hablabas, de los 13 años que esperaron. No, 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 fue más adelante, la verdad. Eh, Sale el viaje prácticamente a mis 19 años, por ahí, años. Eh, Todo ese tiempo viviendo con mi mamá. Ahora comienza una nueva etapa a vivir con mi papá. Como quien dice Dios, bueno, ya te dejé disfrutar a tu mamá, ahora disfruta con tu papá. Entonces, viajamos. La verdad que no lo esperaba. No, nunca me lo imaginaba. Yo estudiaba, vivía mi vida aquí y no esperaba de que eso sucediera. Pero es ahí cuando vemos en realidad los propósitos de Dios. Porque nuestros propósitos o nuestros anhelos son unos, pero el propósito de Dios es otro. Y muchas veces, yo creo que si me hubiesen dicho, mira, vas a viajar a Estados Unidos, no sé cómo hubiera sido mi juventud, ¿no? Pero verdaderamente que Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Y en este tiempo que vives con tu papá, ¿sabes? Tu papá sí es cristiano, ¿sabes? O en Mi ese momento no. papá iba en ocasiones con mi madrastra a una iglesia aquí en Honduras. Pero cuando
sale estos documentos, él hace un voto con Dios y dice, tú me vas a permitir ir para allá, yo quiero buscarte de verdad. Y él comienza un ministerio, a buscar un ministerio y comenzamos a asistir juntos. Qué bendición. Sí, Qué bonito el proceso, la verdad. la verdad que sí. Entonces, cuando llegamos a Estados Unidos, lógicamente comenzamos a buscar un ministerio, una iglesia donde congregarnos. Porque recuerdo que en muchas ocasiones venían y me decían personas de que, no, dice, estás en Miami, ahí te vas a perder. Miami es la ciudad de la perdición. Entonces, gracias a Dios, yo estaba firme, ¿verdad? No podríamos decir de que firme y que nadie me tumbaba, ¿no? Que podrían venir tempestades y podía soportar. No, la verdad que estaba en un tiempo muy buscando de Dios y yo decía, no, yo no vine aquí a perderme. Ya Dios en muchas ocasiones me había hablado antes de viajar a Estados Unidos a que Él me había llamado. Entonces yo ya sabía el camino, la vía por donde yo debía de caminar, qué era lo que tenía que hacer. Y rápidamente buscamos un ministerio y comenzamos a estar ahí, ¿verdad? Pero luego Dios nos da la oportunidad, junto a un grupo de hermanas, de levantar una obra. Fue un año prácticamente de un proceso, digamos decir, un poco duro, difícil, ¿no? Pero luego Dios nos permite levantar la obra y ahí comienza una nueva etapa. Comenzás se comienza la obra porque cuando se comienza una obra nueva no es fácil, ¿no? Es difícil, Sí, porque la gente cree que es fácil. no, Como la cosecha, recuerdo que nos contaban la historia que comenzó en Medina, ahí en una casa igual, sí, y ahora tiene pues un templo que es grandísimo, en un gran predio. Y todo comienza de poco, pues. Muchas personas quieren salir corriendo, ¿no? Y más bien se estrellan porque no están preparados para llegar a ese punto todavía. Y comenzás en esa obra, ¿sabes cuánto tiempo duró esa obra para poder levantarla y cuánto tiempo duró estando ahí? Porque sé que ahora pues ya te moviste para otro lado, que vamos a hablar más sí. adelante de eso. Bueno, cuando comenzamos ahí, prácticamente un año, era un lugar bien pequeño, un cuartito donde nos reuníamos, pero te seré sincero, Dios estaba ahí siempre, en cada servicio. Levantar un ministerio desde cero, la verdad que lleva su tiempo, es un poco doloroso, pero para mí fue una gran enseñanza. Yo creo que era Dios encaminando todas las cosas. Muchas veces no conocemos o no sabemos qué es lo que Dios hace, pero en sí la voluntad de Dios o lo que Dios hace es perfecto. Así es. Y comenzamos ahí, no había músicos, lógicamente, solo estaba la persona que estaba asignada, que era la que predicaba, Mana Olga, y se fue levantando poco a poco el ministerio. Logramos trasladarlos a un local, ¿verdad? Y ahí comenzamos a trabajar y me acuerdo que luego ahí ya hubo como un acuerdo entre dos ministerios prácticamente, dos personas. Entonces quedó el pastor Oscar a cargo del ministerio y él vino y dijo, bueno, acá está un folleto, dice, un folleto que nos enseñaba a tocar piano. Y así nos fuimos desarrollando. Una muchacha comenzó con el piano, yo tocaba con la batería, muchas veces en contratiempo. Pobrecita la muchacha, ¿no? Yo sé que los que son músicos han de entender la dificultad que es eso, eh, pero sin embargo siempre estaba ahí, tratando, y Dios nos permite levantarnos en esa etapa. En esa etapa prácticamente yo viajaba mucho, salía del país a otros estados a trabajar, 2, 3 meses regresaba y estaba así. Llega un tiempo en el que yo digo, bueno, Señor, hace falta estar en la obra. Necesito decir no prácticamente al salir afuera a viajar. Algo que era un poco complicado, porque cuando tú sales a otros estados, hay más horas, hay veces el mejor pago,
y uno viene con dinero. Pero tocó decir no a eso para comenzar a servir a Dios. Como un tiempo más completo, podríamos decir. Luego de eso, yo me acuerdo de que sale un trabajo muy bueno en Washington. Y para ese entonces yo ya estaba como, no supervisor, pero ya como que me dejaban solo en algunos trabajos. Ya tenía un conocimiento. ¿A qué te dedicas, David? Allá pues comencé lo que es la carpintería, para gabinetes, Todo lo que es madera. cocinas, todo lo que es madera, sí. Entonces trabajábamos en los casinos, en los hoteles, todo lo que es la fachada prácticamente, el acabado. Entonces sale ese proyecto y ese proyecto estaba bien pagado, la verdad. En Washington. Sí, los trabajos federales. Trabajos federales, la verdad que es bien, tiene buena paga. Entonces, pero yo decido decir, no, no voy a viajar. Pues me dice, ¿querés ir para allá? Yo digo, no, me voy a quedar. Ahí muchas veces el enemigo te juega algunas jugadas medio chuecas. Y acontece que en ese proyecto prácticamente como de 6, 8 meses, ya cuando regresan la mayoría, uno de mis compañeros venía con tanto dinero que pudo comprar su casa. Mi hermano prácticamente también de ahí de ese proyecto pudo hacerse de su casa. Y yo me quedaba así como que, en serio, yo me perdí de eso. Pero yo decía, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, todo lo que Él hace. Y la verdad que todo lo que hacemos para Dios, nada queda en vano. Así es. Entonces, con el tiempo, trabajando, Dios me terminó bendiciendo, la verdad. Me bendijo pudiendo traer a mi mamá a Estados Unidos con residencia. Me bendijo con una casa, me bendijo con un negocio. Aquello que a lo mejor yo dije, creo que no lo voy a poder lograr. A él le plació. Sí, no, no era tu tiempo, ¿no? Tal vez no era tu tiempo en ese momento y te tocaba en otro tiempo. Sí, En el tiempo perfecto de Dios. Porque Dios nunca llega tarde, ¿no? Porque a sí, veces nosotros tenemos oraciones donde tardan años, pero es en el tiempo de Dios porque no estamos preparados para recibir lo que nos va a dar. Y pasas ese proceso donde ya, pues ahora sos independiente, ¿no? Ya no sí, trabajas para una empresa y te dedicas a lo mismo, ¿sabes? sí. Bueno, en áreas, prácticamente, porque Dios me permite poder levantar mi negocio, abre una puerta que aparentemente parecía imposible. Porque, no sé, Dios últimamente trabaja conmigo como que me prepara en algo, me quita de ahí y me pone en otro, pero relacionado. Porque yo empiezo un negocio asociado a otra persona. Eso termina mal. Es un socio. Un socio. Sí, la verdad que no es fácil. Eso No es fácil. termina mal. Pero Dios sabe por qué. Porque esa persona también tenía como que sus cosas malas, sus vicios y cosas así. Entonces Dios como que dice, no, a ti mejor te saco de aquí porque no quiero que te contamine. Claro. Pero eso me sirve de enseñanza. El tiempo que pasé ahí me sirvió de enseñanza y Dios me permite montar el negocio y prácticamente son como partition, architect walls, Ujú. son particiones de oficina. Es a lo que nos dedicamos. Sí, es como un cowork, lugares donde se trabajan, hacen oficinas. Exacto, exacto. Y eso está de moda. De hecho, aquí también hay muchos edificios ahora que por cuestiones de pandemia no quedaron, que ya no los alquilan, hoteles y todo, que lo que los hacen son oficinas, agarran pisos Sí. y las dividen en pequeñas oficinas y las alquilan. Ujú. Entonces se Sí, vuelven áreas de trabajo. exacto. Es más práctico para elaborarlos y la mayoría, digamos, varios sistemas que nosotros elaboramos son modificables. O sea, se pueden modificar diferentes tamaños de espacio o en diferentes áreas. Sí, qué belleza. Bueno, Sí. estamos hablando de eso porque habemos de construcción. Yo soy ingeniero civil, acuérdense, entonces estamos hablando de algo que conozco. ¿Sabes? Cuando ya pasas, bueno, ahora tenés tu empresa, tenés la oportunidad de llevarte a tu mamá a Estados Unidos, de alguna forma estás como realizado, ¿no? En diferentes áreas, te casaste, ¿sabes?
Sí. Este año te casaste. ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso de conocer a tu esposa? Bueno, la conozco ahí en el ministerio. Ya es sobrina del pastor. Eso es un poco complicado porque para ese entonces yo ya estaba como líder de jóvenes y como líder muchas veces uno tiene que dar el ejemplo. Y como líder muchas veces hay muchas personas viéndote. Claro, Los ojos están puestos sobre claro, ti. Entonces uno tiene que mantener esa cordura de no andarse acercando mucho a las personas, ¿no? Y yo siempre fui como que muy distante. Si llegaban personas nuevas, como que mantener una distancia, ¿no? Más que todo con los jóvenes. claro. Eh, pero en esa ocasión, cuando ella llega, anteriormente yo ya conocía a la mamá. La mamá es un amor, la verdad. Yo creo que ella ya sabía que yo iba a ser su yerno. Porque ella donde me miraba, me abrazaba y me preguntaba cómo estaba. Y bien, bien especial ella, la verdad. Y pues ese día, un día de las madres, ella acompaña a su mamá y estuvieron ahí. Y ella se puso a servir a la mesa, ¿no? La comida y todo. Entonces, como que coincidimos ahí, ¿no? Y yo le dije, oh, gracias por ayudarnos para poder servir, pues nunca lo había hecho, ella no se congregaba ahí. Entonces le dije gracias por ayudar y esto y lo otro. Y yo no le hablaba porque la verdad que tenía una cara de niña. Y ella es chiquita. Entonces yo dije, a lo mejor, si acaso tendrá unos 15 años, ¿no? Entonces yo como que mantenía esa distancia, pero en lo que comenzamos a platicar y cómo te llamas y esto y cuántos años tienes. Y ya me dice que era 19 20 ya no me acuerdo bien. Y yo me quedo asombrado y digo, no los aparenta. Entonces comenzamos a platicar y luego una tía que sí se congrega ahí, ella me dice, Sabi, invita a Juliana a los cultos de jóvenes. Yo le digo, no, hombre, invítela a usted, si usted es la tía, le digo yo. No, yo te voy a pasar el número. No, le digo, ¿cómo me va a pasar el número de ella? Yo no puedo hacer eso. ¿Querés que le pregunte? Me dice, para que ella te lo dé. Bueno, pregúntele, pues, le digo yo. Entonces la tía como que tuvo una visión, no sé, ahí, porque fue profético. Entonces ahí comenzamos, ¿no? A platicar. Ella como que no quería mucho, y yo tampoco, ¿no? Tú sabes. Sí, Porque uno tiene que cuidar siempre el testimonio. Entonces, pero no, todo se fue dando, Dios fue ahí acomodando. Para ese entonces yo enseñaba piano, no sabía mucho piano, pero yo enseñaba lo que sabía. Enseñaba batería, lo que sabía. Porque eso sí Dios me ha dado de enseñar. Lo poco que sé, poderlo compartir con las personas. Entonces, yo le estaba dando clases a las niñas de la tía de ella. Y ella se incorporó. Nomás me conquistó y ya no siguió aprendiendo piano. Hasta el son de hoy, ya no siguió. Entonces, pero todo fue, nos presentamos frente a la iglesia, porque lógico, un líder tiene que hacer las cosas de la mejor manera. así es. Entonces la presenté delante de la iglesia para que después no fueran a decir, ah, mira, ya había Xavier con una muchacha. Porque las malas lenguas hay Claro, en todas partes, entonces uno tiene que cuidarse. Entonces nos presentamos como novios, duramos un buen tiempo, porque no sé si será un mal o un bien, no sé, dime tú, pero yo fui una persona que siempre me tracé metas. Y yo decía, bueno, ahora mismo estoy con el negocio, luego estoy que quiero traer a mi mamá, luego que quiero comprar la casa. Y así como que un paso tras otro paso, tras otro paso, y ya prácticamente cuando ya logro ir saliendo de una cosa y de otra cosa y de otra cosa, pues yo le digo a ella, bueno, y sí, vamos a casarnos. Y nos casamos. este año, Sí. este año. ¿Agosto? 5 de agosto. 5 de agosto. Qué bendición. Nos casamos y ahí estamos, aprendiendo. La verdad que ha sido algo bien,
acelerado. El poder haber dado ese paso, la verdad que ha abierto muchas puertas Cuando tenés 30 años, ¿sabes? Te casaste a los 30 años. a los 30. Yo me casé a los 28 años. 28 años tenía. Y yo quería casarme a los 30. Sí. Pero cuando le das fecha a una mujer eso es imposible. Si le decides esa fecha te tenés que casar. No. Es más, yo me casé en pandemia, pues. O sea, ya había dado mi fecha de que iba a ser diciembre en pandemia, el 2020, y me casé en diciembre del 2020. Eso no era negociable. Sí, eso no es negociable, o sea. Es que Los yo hombres creo, prometen y hay una palabra que hay que es cumplir. hay cosas. Yo estoy aprendiendo. Claro. A una mujer tú no le puedes decir Sí, una no. fecha, una hora, Dios porque eso es un lío, la verdad. Sí, no. Pero los hombres que vayan a comprometerse y dan la fecha, cúmplanla, No, no, porque no. se están metiendo a líos, la verdad. O es mejor no dar una fecha, porque... Pero la verdad que es lo más lindo. Sí, la verdad que sí. Yo creo que eso es importante que para los jóvenes no decírselo. Hablamos con el doctor William Nieto de ACETI que nosotros debemos de quemar etapas. Y ese es un gran problema que tenemos ahorita en el siglo XXI. Que los jóvenes, como tienen mucho acceso a la tecnología, a mucha información, para la cual no están preparados en la mayoría de los casos, Sí. no se van quemando etapas, no van viviendo etapas. Ujú. Si fuiste niño, tuviste que haber jugado como niño, trompo, maule, etcétera, etcétera. Si fuiste joven, tuviste que haber hecho deportes, tocar un instrumento, algo así. Ujú. Si fuiste joven adulto, tu trabajo, tu estudio, la universidad. O sea, quemar etapas. Sí, claro, tenés amigos, hay amigas, que claro que se pueden tener. Pero el problema es que ahora no pueden tener ni amigos ni amigas. Y entonces se saltan esa etapa. Sí, es Entonces, cierto. y luego viene, obviamente, conoces a tu pareja, tenés tu novia, y luego viene el matrimonio. Sí. Te trazaste metas, tu trabajo, tu estudio, tu empresa. O sea, hay un proceso, pues. Y yo siempre le digo a la gente que me rodea, quemen etapas, no se las salten. Sí. Vos te acabas de casar ahorita, es una etapa, estás en la etapa de la miel, derramas miel por todos lados ahorita, Sí. que vas a estar 1 o 2 años, luego viene la etapa de los hijos. Ujú. Y así va la etapa. Va a llegar la etapa donde vengan los hijos que te va a tocar desvelarte. Y Sí. vas a disfrutar esa etapa de desvelarte por tus hijos. Entonces, todas esas etapas se tienen que vivir y no adelantarte. Porque si te adelantas, yo he visto mucha gente frustrada y amargada porque se saltaron de la juventud a los 40 años cuando ya tienen hijos. Sí. Y fueron 20 años, un gran salto en esa etapa. Y se amargan, se frustran, le echan la culpa a todo el mundo. Incluso le echan la culpa a Dios. Ujú. Porque no pasó como ellos querían. ¿Por qué? Porque se saltaron una etapa. No quisieron esperar en el Señor. Sí. Entonces creo que es un mensaje para los jóvenes, más en este tiempo. Sí, la verdad que sí. Yo podría decir, he vivido mis etapas. He vivido mis etapas porque prácticamente a mis 19 años, aquí, jugué trompo, maule, pelota, Papelote. bajo la lluvia, Sí, claro. papelote. Me los tumbaban al otro lado, los condenados, pero La potra en la calle tierra. los perdono en el nombre de Jesús. Muchas veces nos peleábamos por cosas, pero son cosas que uno lleva, que recuerda, la verdad. Claro. Experiencias vividas que se quedan ahí marcadas. Porque la verdad que la juventud, podríamos decir, el vivir de la juventud aquí en Honduras, comparada a Estados Unidos, es completamente diferente. Estamos claros. Entonces, yo puedo decir, Dios fue bueno conmigo y sigue siendo bueno conmigo. Así es. Sí, de hecho, hoy incluso yo creo que el teléfono, ¿no? Ha venido que si bien es cierto, es una herramienta que nos sirve a todos, Sí. porque es una herramienta, pero también se ha vuelto como también un problema para los niños, para los jóvenes, por lo mismo, no tienen acceso a información, la cual muchas veces como padres no estamos al tanto de lo que nuestros hijos están viendo, no les restringimos ciertas cosas, Sí. para lo cual nuestros hijos todavía no están preparados, la televisión, por ejemplo. Ujú. Recuerda que en nuestro tiempo no teníamos tanto acceso. El que tenía televisión por cable era millonario. Sí, tenía Nosotros teníamos dinero. con una antena y había que estarla moviendo ahí en el palo para Sí. poder agarrar canal 6 No, y y 9. cuando se iba la señal del televisor que había que darle unos Claro, entonces. golpes. Y ahora no, ahora hay tanto acceso a la tecnología y a la información que le entra mucho al joven y cree que eso es verdad y cree que él merece ya estar ahí. Sí. Y son tiempos, son etapas. A todo mundo le cuesta su trabajo llegar a el éxito, vamos a llamarlo el éxito Sí. material, ¿no? Que es Ujú. estudiar, trabajar
y tener ya sea tu trabajo estable o ya sea tener tu emprendimiento, tu empresa. Sí, Pero todo lleva un proceso. todo lleva un Y proceso. ahora salen en las redes que un brother con un Lamborghini que de la noche a la mañana y no es real. O sea, Sí. es un llamado a los jóvenes. Eso es como una espuma, la verdad. Yo creo de que Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Así es. Y tú lo mencionabas, a lo mejor no estaba preparado para tener una casa, Así a es. lo mejor no estaba preparado para tener un negocio. Y Dios como que todo lo va acomodando al tiempo de Él. Porque yo te puedo decir, he aprendido a esperar en Dios. Y eso muchas veces a las personas les cuesta. Es difícil. Es difícil. La Es verdad que es bien difícil. Es difícil difícil. esperar en Dios. Porque no sé cuántas personas me decían, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo aquí? ¿Cuándo Bien. allá? Entonces, y yo como que llegó un punto como que, bueno, ¿y quién es el que va a casar? ¿Ustedes o yo? Pues no, porque una desesperación. No, y ahora los hijos. No, ahora los hijos. ¿Y cuándo ahora los son hijos? ¿Y los cuándo hijos. los nietos? Claro. Yo le decía a mi esposa, le digo, imagínate cuánta gente decía que quería estar en la boda de nosotros. Y ahora, con los hijos. Porque mi mamá antes decía como que no, estoy muy joven. Pero ahora, está esperándolo. Mi suegra, ni digamos, ella es un Tiene amor nietos. sí, mi suegro igual. La cuñada mía por parte de mi esposa ya comenzó a comprar ropa para niña y para niño. Entonces, hay cosas que Y Dios son en el etapas. tiempo de Él, ¿no? Ah, sí, son etapas. En el tiempo de Él, la verdad. Así es. Pero Así es. Dios te va preparando, te va enseñando, pero debemos de aprender a esperar en Él. Muchas veces las cosas que aprendemos a esperar en Dios son mejores que las que nosotros queremos obtener por nosotros mismos. Sí, la verdad que sí. Yo tengo un testimonio. Yo, igual que vos, me tracé metas, ¿no? De joven. Y a mí me ha gustado siempre estar ocupado en cosas. Siempre estoy haciendo algo. Siempre. Y no una, varias. Porque me gusta hacer muchas cosas. Porque me gusta estar ocupado. Sí. Porque como es el dicho, hay mente ocupada, ¿verdad? Ujú. Si no estamos desocupados, empezamos a maquinar y la verdad que eso Sí. no es contraproducente. Entonces me gusta siempre estar ocupado. Y yo dije, yo entré a la universidad muy joven, entré de 17 años. Wow. Y yo dije, a los 22 años ya me gradué de la universidad. Pero no, hermano. Me tocó 8 años. Eran los planes de Dios. Claro. Casi era medicina lo que estaba sacando. 8 años me tardé en graduarme. Wow. Yo creí que me iba a graduar en 4. Pero era la voluntad de Dios. Me gradué en 8 años. Me costó. Me costó graduarme. Y gracias a Dios, gloria a Dios que me gradué igual. Sí. Pero no, lo que estamos hablando, cuesta esperar en el Señor. Cuesta. Cuesta esperar en el Señor. Sí. Imagínate, luego de que, bueno, nos casamos prácticamente con mi esposa, ya este tiempo prácticamente eran 10 años, podría decir, en el ministerio. Ministerio ya estable, conformado en todas las áreas. Dios me permitió preparar a un niño prácticamente, lo cogí casi de 9 años y enseñarlo a tocar batería. El ministerio de la alabanza, la muchacha ya se desarrolla bien en el piano y prácticamente estable y Dios pues habla y dice de que ya pues era el tiempo de salir del ministerio aposento alto. Prácticamente fue un lugar de aprendizaje. Dios me permitió terminar siendo el copastor, serio. El poder ver, aprender, experimentar muchas cosas. Porque no es lo mismo ser un miembro a ser un líder Así es. o a estar al frente de una obra. Son roles muy diferentes. Entonces, Dios me permite poder, ¿verdad? Estar ahí, trabajar ahí, pero llegó el tiempo como que dice, bueno, Xavier, tu labor aquí ha terminado. Y Dios comienza, como quien dice, a traerte nuevamente a la casa donde creciste. Ahora pasás del ministerio donde estabas y ahora te nombraron hace poco, ¿no? Pastor de la cosecha. ¿Cómo fue ese proceso? Esa transición. Eh,
En sí, no estaba en los planes. En tus planes. En mis planes no estaba. Eh, Siempre Dios habló de diferentes maneras a mi vida, de que Dios me llevaba a Estados Unidos para ser pastor, para predicar el evangelio a las naciones. Y esa palabra siempre estuvo ahí. Gracias a Dios no he sido de las personas de que Dios me habla y, ok, Te tengo alocaste, que sí. moverme Te porque alocaste, sí. eso Dios ya lo habló y eso tiene que suceder. No, verdaderamente uno tiene que aprender a que Dios te habla, pero no es algo como que Dios te habló y vamos a comenzar a hacerlo. Porque lastimosamente hoy vivimos un tiempo en el cual creemos de que todo tiene que ser rápido. Claro. Porque si tú tienes un plato de comida, lo metes en el microwave 1 minuto y la comida ya está caliente, ¿no? Claro. Antes tenía que preparar la olla, meterla en la olla, estar esperando, dándole vueltas, ¿no? Pero hoy los tiempos que estamos viviendo, la verdad que muchas cosas son muy aceleradas. ¿Quieres hacer una llamada? Coge el teléfono. ¿Quieres calentar una comida? Brother, en el WhatsApp ya puedes adelantar el audio y 1 y 2 y 3 y va hablando como que va acelerada la Imagínate, cosa. Y yo conozco mucha gente que yo no puedo hacer eso porque no entiendo lo que me están hablando. parecen una Sí, grabadora, es cierto, rápido. cabal, así es. Entonces, hay veces que creemos que las cosas son así. No, yo desde antes de salir de aquí, de Honduras, yo ya me había hablado de que sería pastor. Y me mantuve esperando siempre. Me mantuve esperando. Y te diré que en más de 2 o 3 ocasiones, ahí en el ministerio donde yo estaba en Estados Unidos, desde allá atrás me llamaban. Me acuerdo una ocasión un pastor me llamó, ven, y me comenzó a ministrar y me dio la palabra. Te he llamado para pastor. Te voy a sacar del anonimato en donde nadie te conoce, en donde nadie sabe de ti. Pastor que no me conocía. Al tiempo, en un aniversario del ministerio, un pastor predica y en la administración su esposa me manda a llamar también detrás, porque yo siempre he sido lo que me mantengo ahí. No es que no me gusta recibir, porque yo creo que ya también atrás también uno recibe cuando uno se dispone. Claro. Entonces, pero desde allá atrás Dios me mandaba a llamar para darme la palabra. Te he llamado para pastor. Hay un llamado sobre tu vida. Y yo siempre lo sabía, pero siempre esperé en Dios. Pero hace unos meses atrás, Dios pues nos permite eh, ponernos en contacto con un pastor. Hace años lo conocíamos. Y pues él vino y nos casó a mi esposa y a mí. Al tiempo formamos parte de un evento de mujeres ahí en el ministerio de él. Y te seré sincero, nos fuimos hacia ese evento, podríamos decir, en un tiempo en donde las finanzas estaban bien bajas, pero nos fuimos creyendo. En un tiempo en donde prácticamente las leyes se habían puesto bien críticas. Íbamos a volar, todos íbamos en avión, pero las finanzas estaban tan bajas que no podíamos volar. Teníamos que ir en auto. Decidimos hacerlo tomando el riesgo de que al regreso, al entrar a Florida, si nos detenía la policía, a quien iba a meter preso era a mí, porque la mayoría de ellos no tenían documentos. Pero yo dije, Señor, yo ando haciendo tu voluntad. Y si me meten preso, voy preso. Que no cometan el error de meter como a Pablo y Sila juntos, porque creo que ahí vamos a prender fuego en la cárcel, ¿no? Porque vamos a ir a predicar. Pero fuimos al viaje. Dios hizo lo que hizo. Trabajamos. Dios miró un esfuerzo. Y cuando regresamos, prácticamente ahí se dio una oportunidad, podríamos decir, que cualquiera hubiese aprovechado. Pero yo dije, no, todavía no es el tiempo. Sigo esperando en Dios. Y
Prácticamente a los 2 meses casi, Dios comienza a hablar. Dice, ya es el tiempo. Yo no quería salir del ministerio donde estaba, a pesar de muchas situaciones que habían ahí. Porque yo sí he dicho, si Dios me plantó aquí, aquí voy a estar. Hasta que Él diga, este es el tiempo de salir, yo voy a salir. Y Dios habló de una, de otra y de otra manera. Al final, el último día que Él me habla fue a través de una prédica. Yo le dije a mi esposa, ya es el tiempo de salir, de terminar la labor que Dios me asignó en Ministerio Aposento Alto. Entonces ya yo hablé con el pastor y el pastor habló con el apóstol. El apóstol dijo, claro que sí, vamos a abrir la nueva obra ahí en Miami Gardens. El apóstol de la cosecha. Misa de la Esa Reina. era genial. Y sos investido como pastor Somos investidos ahorita este domingo que pasó como pastor en el ministerio. en Miami Garden. Qué bendición. Y ahorita comienzo a caminar, ¿sabes? Y bueno, Es comenzar de cero, volvemos ¿no? a comenzar. Volvemos a comenzar de cero con la ayuda de Dios. La verdad que, te seré sincero, estoy muy tranquilo, muy confiado. Y no es que, bueno, Dios es el que va adelante y yo me voy a sentar aquí y a ver qué es lo que pasa. No, confiado en el aspecto de que sé que Dios va adelante de nosotros. Porque cuando nosotros estamos confiados de que Dios es el que va adelante, todas las cosas obran para bien. Amén. Qué bendición, Javier, tenerte aquí, la verdad. Y yo sé que muchos planes vienen, el Señor va a ir abriendo la brecha, ¿no? En la cual, y el propósito por el cual te ha llamado. Es Dios que se va a encargar incluso de, porque nosotros creemos que es nuestra obra, ¿no? Llamar a la gente, ¿no? Y es Dios quien va a ir llamando a las personas que se van a agregar al ministerio que pues ahora te han encomendado en la cosecha, y que el Señor te bendiga grandemente a ti, a tu esposa y a tus futuros hijos que están esperándolos con ansias. Amén. Y ya para ir terminando, Xavi, unas palabras que le quieras compartir con las personas que nos escuchan y nos ven en las redes sociales, en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Que venga de parte de Dios, ¿no? De todo lo que hemos hablado de aquí y de tu testimonio. Que nos ayudes a compartir, por favor. Bueno, lo que podría decirles es, en primer lugar, buscar de Dios. Ese es, debe de ser la prioridad en nuestras vidas. Buscar de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Soy un testimonio vivo de lo que Dios hace. Y Dios nunca se queda con nada. Él siempre retribuye lo que nosotros hacemos para Él, sin pensar que lo que estamos haciendo va a tener recompensa, sino hacerlo de corazón. Cuando nosotros decidimos servirle y hacer su voluntad, Él tiene el control de todas las cosas de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestro andar, de nuestro pensar, de todo lo que nos rodea. Y el poder aprender a esperar en Dios. El esperar en Dios, el tiempo te desespera, pero verdaderamente es importante poder esperar en Dios. Porque muchas veces cuando nosotros tratamos de hacer de que eso se acelere, muchas veces cometemos errores y lo vemos en Abraham. Abraham, Dios le da una palabra, le da una promesa. Le dice, te haré padre de multitudes. Pero lo que lo rodeaba lo desesperó a cometer un error. No podemos enfocarnos en lo que nos está rodeando, sino que debemos de aprender a esperar en Dios. Si Dios te ha dado una palabra, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido en tu vida. Pero lo que tienes que hacer es aprender a esperar y aprender a hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Hay algo poderoso que quisiera compartir con ustedes que está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Eso se va a terminar, eso se va a acabar. Pero lo que no vemos, eso es eterno. Y es ahí donde nosotros debemos de mantenernos siempre firmes. No en lo terrenal, en lo que estamos viendo, sino en lo espiritual, allá en el cielo, que es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y es ahí donde debemos de enfocarnos. Que no perdamos el tiempo en vivir las cosas del mundo, sino que aprovechemos el tiempo en servirle a Dios y hacer su voluntad. Eso sería. Amén, amén y amén. Qué bendición saber haberte tenido aquí. Gracias por tu tiempo. De nuevo, bendecimos a ti, a tu esposa y al ministerio que ya comenzaste y al que el Señor ya escribió, porque ya lo escribió. Pero te toca recorrer ese camino y lo bendecimos grandemente. Igual, amigos, a todos ustedes, gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Recuerden suscribirse en nuestras redes sociales, plataformas de podcast, compartirlos con ustedes queridos, con sus amigos, con todo el círculo que los rodea, para que los testimonios que aquí se exponen lleguen a los corazones y sepamos que para Dios no hay nada imposible. Así que, por favor, compartan, suscríbanse y recuerden que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.